Shalom, mis apreciados talmidines que hacemos vida estudiantil de Torah en esta comunidad Sha'arei. Esta es la Parashá Beshalach y yo soy Tony Baera, quien les hace entrega de mis propias interpretaciones. Y arranco con una pregunta, arranco preguntando ¿por qué debemos morir en el desierto? La pregunta, ¿por qué debemos morir en el desierto? No es solo un lamento histórico, sino un tema que incita una profunda reflexión sobre la libertad, la esclavitud y el camino hacia la transformación personal y social. En su contexto, este cuestionamiento evoca la travesía del pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, un viaje marcado por la ambivalencia que enfrentan al ser liberados de una seguridad aparente pero opresiva. En este sentido, el desierto, lejos de ser solo un espacio físico, se convierte en un símbolo del proceso de cambio interno que todos enfrentamos al buscar la libertad. Porque la libertad se trata de eso, de un cambio interno más que un cambio externo. Los israelitas, tras haber sido liberados de la opresión egipcia, se encontraron ante un mundo nuevo que les confería libertad, pero también la responsabilidad. Esta dualidad fue motivo de que muchos anhelaran regresar a Egipto, donde la vida, a pesar de ser brutal y deshumanizadora, ofrecía la familiaridad de una rutina conocida. Este fenómeno, aunque parece paradójico, es completamente comprensible. La seguridad de la esclavitud, incluso en su forma más dura, puede parecer más deseable que la complejidad de los retos y los retos de la libertad. Es un dilema que trasciende la historia de Israel y resuena en las vidas de muchas personas hoy en día. El Raf Isaac Luria, conocido como el Ari, nos ofrece una significativa perspectiva al revelarnos que el exilio de Egipto es más que un estado de servidumbre física, es un exilio de la conciencia. Esta idea resuena con la noción de que el verdadero Israel en el camino hacia la libertad debe superar no solo sus circunstancias externas, sino también el estado de su propia conciencia. El Egipto En Egipto los israelitas estaban sumidos en el deseo de recibir solo para sí mismos, que es un enfoque egoísta que frenaba su crecimiento espiritual y lo mantenía en una oscuridad interior. Este exilio de la conciencia es una metáfora de las luchas internas que cada individuo enfrenta en la búsqueda de la libertad y la autocomprensión. En la actualidad, hoy en día, esta esclavitud mental se manifiesta de diversas formas. Muchas veces está camuflada, o muchas veces la apariencia de gratificación y las personas están atrapadas en la búsqueda constante de la satisfacción personal. Muchas personas encuentran una falsa seguridad en la inercia del consumismo, las relaciones tóxicas, una vida sin propósito. Nos enfrentamos, mis queridos talmidines, al mismo desafío que los israelitas, pero nos enfrentamos a esos desafíos hoy en día. Tenemos miedo a dejar atrás lo familiar, incluso si eso significa renunciar a nuestras aspiraciones y objetivos. La liberación de esta esclavitud, aunque la deseamos muchísimo, puede resultar aterradora porque implica confrontar nuestras inseguridades y la resistencia al cambio. Un aspecto crucial de esta discusión es el entendimiento del mensaje de libertad y la transformación espiritual que conlleva. A menudo quienes viven en la comodidad de la rutina no logran percibir la verdadera esencia de lo que significa conectarse con la luz, que el contexto espiritual se refiere a la búsqueda del propósito y el dar a los demás. Este proceso requiere renuncias, requiere sacrificios personales, lo que puede resultar doloroso y sacrificado para aquellos que no han experimentado la esclavitud de forma tangible. Lo que parece un riesgo puede percibirse para algunos como un cambio perjudicial. Un ejemplo cotidiano que puede ayudar a este dilema. Consideremos que dos personas que viven
en un apartamento pequeño y para una de ellas el espacio reducido representa una vida cómoda y familiar, mientras que para la otra persona significa la restricción intolerable que demanda un cambio y un espacio. Esta dicotomía refleja cómo las circunstancias que se interpretan de diferentes maneras según el estado mental individual. Algunos se aferran a su zona de confort, mientras que otros sienten una fuerza interna que los impulsa a buscar un espacio mayor, tanto física como espiritualmente. Entonces la negativa a cambiar puede estar vinculada a una profunda inercia que limita el crecimiento personal, mientras que el deseo de avanzar hacia adelante puede ser la chispa que abre nuevas oportunidades y sobre todo nuevas perspectivas. La esclavitud de Egipto, simbolizada por el deseo de recibir solo para uno mismo, se representa en la vida contemporánea a través de actitudes reactivas en la que las personas se sienten cómodas asumiendo el papel de víctimas. En este sentido, evitar el esfuerzo proactivo por autonomía se convierte en un refugio que solo conduce a la perpetuación de la insatisfacción. La libertad verdadera implica movilizarse hacia adelante, hacia la transformación, generando un cambio consciente que en ocasiones parece amenazador. No obstante, el camino hacia la libertad no es un camino fácil. Enfrentarse al cambio puede parecer una tarea monumental, llena de incertidumbre y miedo. Sin embargo, para otros, esas dificultades se convierten en un renacer. Este renacer puede ser un despertar a nuevas conexiones, a propósitos que antes no eran evidentes. En este contexto donde reside la verdadera esencia de por qué debemos morir en el desierto. Es el desvanecimiento del antiguo yo, el desapego de las limitaciones que nos imponen nuestros miedos y la transformación en búsqueda de la luz. La historia del pueblo de Israel no es únicamente un relato de liberación física, sino un viaje hacia la comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre. La transición de la esclavitud a la libertad no solo se mide por el cambio de circunstancias externas, sino por el crecimiento interno y el despertar de la conciencia del individuo. Y más que nunca debemos reflexionar sobre nuestras propias esclavitudes y preguntarnos que si estamos realmente listos para enfrentar el desierto. Estamos dispuestos a dejar atrás lo conocido y abrazar lo desconocido. La capacidad de liberarnos de nuestras ataduras, tanto internas como externas, puede definir nuestro camino hacia la existencia plena y significativa. En última instancia, morir en el desierto puede significar renacer en la verdad de nuestra propia libertad, dejando atrás las limitaciones autoimpuestas y emergiendo hacia un futuro lleno de posibilidades. Continuamos con estos temas. Y otro tema interesante de esta para Chávez Chalak es la partición del Mar Rojo. Porque la partición del Mar Rojo es un milagro necesario para el desarrollo espiritual de los israelitas. La historia de la partición del Mar Rojo, un evento milagroso narrado en la Torá que se erige como uno de los episodios más emblemáticos del Éxodo y del camino de los israelitas hacia la libertad. Si bien es ampliamente conocido por su dimensión milagrosa y sobrenatural, es fundamental comprender por qué este evento fue necesario no solo para la liberación física del pueblo judío israelita, sino también para su desarrollo espiritual. En este sentido, el significado profundo detrás de la separación de las aguas cobra vida y ofrece una perspectiva enriquecedora sobre el viaje espiritual de los israelitas y su conexión con lo divino. El contexto histórico y espiritual del Éxodo, el relato de la partición del Mar Rojo, se sitúa en un contexto donde los israelitas, tras siglos de esclavitud en Egipto, se encontraban en una encrucijada
Y la narrativa torática describe como tras ser liberados de la opresión se encontraron frente al Mar Rojo, con las fuerzas egipcias persiguiéndolos. Y era un escenario bastante difícil. Este escenario no solo representa un desafío físico al que sobreponerse, sino o al que enfrentarse, sino que encarna una metáfora más profunda de la transición de un estado de servidumbre a uno de libertad, tanto material como espiritual. La metáfora del Mar Rojo solo simboliza la frontera entre las limitaciones impuestas y el potencial ilimitado que se encuentra en la conexión con lo divino. Para los israelitas la partición del Mar Rojo se convierte en un momento decisivo que trasciende el mero hecho de escapar de Egipto y representa la transformación que lleva a la elevación de su conciencia espiritual. También acá se habla un poco de la conexión con los 72 nombres de Hashem, o los 72 nombres de Dios, como lo dice el común de las personas. La transición sostiene que fue en el Mar Rojo donde Hashem, que Hashem es el nombre de Dios en nuestra tradición israelita, otorgó los 72 nombres que se consideran una serie de invocaciones divinas y que permiten acceder a diferentes dimensiones de la realidad espiritual. Este milagro no solo fue una manifestación del poder divino, sino también un acto intencional para dotar al pueblo de herramientas espirituales necesarias en su camino hacia la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Es importante preguntarse por qué fue necesaria la partición del Mar Rojo para recibir estos nombres. Y definitivamente, la intervención divina se requería en este momento crítico para garantizar que los israelitas estuvieran preparados para aceptar su nueva identidad como pueblo elegido y para recibir la revelación de la Torá. Y acá se comenta un poco de las 50 puertas de Binah y la elevación de la conciencia. Uno de los conceptos más profundos asociados al milagro de la partición del Mar Rojo es el acceso a la 50ava puerta de Binah, que se refiere a un nivel de comprensión y sabiduría espiritual. Esta puerta es fundamental para el desarrollo de la conciencia, ya que representa la culminación de un viaje a través de las 49 puertas previas que simbolizan los retos y las pruebas que el alma debe superar. La separación de las aguas durante la partición del Mar Rojo no solo permitió a los israelitas cruzar en seguridad, sino que también abrió un canal espiritual hacia la 50ava puerta. Al recorrer este camino seco, o estos caminos secos, porque se dice que fueron 12 particiones del Mar Rojo y no una sola, como se tiene acostumbrado a decir. Recorrer este camino seco, los israelitas, por ende, todas las generaciones venideras podrían acceder a un nivel superior de conciencia, eludiendo el proceso prolongado y doloroso que normalmente se asocia con la transición a través de las puertas de la sabiduría. Y acá hay una analogía del cuerpo humano, que es el cerebro y la percepción del dolor. Para comprender mejor la naturaleza de la 50ava puerta y su relación con el desarrollo espiritual, podemos emplear una analogía con el cuerpo humano. En nuestro cuerpo existen nervios que son extremadamente sensibles al dolor, como en las manos y los pies. Si se nos acerca una llama, nuestra reacción instintiva es retirar rápidamente nuestra mano de la llama. Y este proceso es inmediato porque está relacionado con nuestra percepción cotidiana del dolor y el peligro. Sin embargo, en el centro de control de nuestro cuerpo, el cerebro no siente dolor. Esto se debe a que el cerebro es la sede de la conciencia, un lugar donde la percepción de la realidad se hace presente sin las limitaciones de las sensaciones físicas que estas sensaciones físicas podrían imponer. Así, en un sentido espiritual, al alcanzar la 50ava puerta es semejante a elevar nuestra conciencia más allá de las pruebas y tribulaciones
que caracteriza nuestro viaje personal. La conexión que se establece en este proceso es esencial. La partición del Mar Rojo actuó como un análogo a este proceso fisiológico donde los israelitas al cruzar las aguas lograron acceder a una comprensión más profunda que trasciende el sufrimiento y el dolor del pasado. La partición del Mar Rojo, sin duda, un milagro fundamental, no solo por el evento en sí, sino por el impacto duradero que tuvo en la conciencia colectiva de los israelitas al proporcionar un camino directo hacia 50ª puerta de Binah. Este milagro estableció un fundamento sólido para las generaciones futuras, permitiendo que el acceso a los niveles más elevados de comprensión y conexión con lo divino sean una oportunidad, no solo un secreto reservado para unas pocas personas. En última instancia, mis queridos talmidines, estudiantes todos de esta comunidad, el relato de la partición, estoy pegado con la palabra participación, pero el relato de la partición del Mar Rojo nos recuerda que a pesar de los retos y las dificultades que enfrentamos, existe un camino hacia la luz, un sendero donde lo divino se manifiesta de manera inesperada, guiándonos y transformándonos. La importancia de este evento en la narrativa espiritual del pueblo israelita resuena a lo largo de los siglos, invitando a la reflexión constante sobre la naturaleza del sufrimiento, la libertad y la conexión con lo sobrenatural. En el corazón de esta historia se encuentra la promesa de que a través de nuestras experiencias más difíciles podemos encontrar el camino hacia una mayor elevación espiritual y una profunda comprensión de nuestro propósito en el ámbito divino. Y continuamos con los 72 nombres de Hashem. Los 72 nombres de Hashem que son un camino hacia la humildad y hacia la luz. Estos 72 nombres tienen una profunda secuencia de letras que provienen de la tradición mística israelita. Son considerados herramientas poderosas, superpoderosas en la espiritualidad y en la mística hebrea. Estos nombres derivados de 3 versos del libro del Éxodo se entrelazan en una rica tapicería de significado, simbolismo y energía. Sin embargo, uno de los aspectos más intrigantes y significativos de estos nombres es la notable ausencia de la palabra aramea Gimel, de la letra aramea Gimel, perdón, porque la letra aramea Gimel no está en ninguno de esos nombres. Este hecho, según las enseñanzas de Rasnatan Natá, Shapiro, un destacado cabalista del siglo XVII, revela la relación intrínseca entre el orgullo y la capacidad de invocar y utilizar efectivamente estos sagrados nombres. Rasnatan Natá Shapiro, conocido como el revelador de las cosas profundas, escribió extensamente sobre la naturaleza de estos nombres en su obra seminal Megalé Amukot. Su entendimiento de la Cábala no solo proporciona un marco para comprender la ausencia de la letra Gimel, sino que también ofrece una enseñanza sobre cómo la psique humana interactúa con la luz divina. La letra Gimel representa, entre otras cosas, el orgullo, Gabá en hebreo, y su ausencia en los 72 nombres sugiere que el ego puede interponerse en el camino de quienes buscan conectarse con la energía espiritual de esos nombres, que esos nombres representan. Entonces, si voy a buscar, esto no quiere decir que si voy a buscar mi camino espiritual, tengo que suprimir la letra Gimel, que está en la palabra Gabá, que significaría orgullo en hebreo. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones en el mundo espiritual. El ego puede ser visto como un obstáculo significativo al estar dominados por el orgullo. Los individuos pueden acercarse a la espiritualidad, pero con intenciones que no son puras.
Al intentar utilizar los 72 nombres de Hashem desde un lugar de la vanidad y la autoimportancia, es como intentar iluminar una habitación llena de sombras sin abrir la ventana. La luz simplemente no puede entrar. Ratchapiro argumentó que la verdadera utilización de estos nombres requiere una conciencia despojada de egolatría. En su obra enfatiza que, así como una vasija es necesaria para contener y dirigir la luz, una mente abierta y humilde es necesaria y esencial para recibir y encender la luz que emana de los nombres sagrados. El simbolismo de la vasija en este contexto es crucial. La vasija no es solo un medio físico representando al ser humano, su conciencia y su carácter, y se convierte en el canal a través del cual la luz puede fluir. Si la conciencia está dominada por el ego, el ser humano está en efecto eligiendo servir a sí mismo en lugar de a una causa mayor. Una voz interna podría cuestionar al individuo y preguntarle: ¿a quién estás sirviendo? ¿A ti mismo o a mí? Este diálogo interno pone de manifiesto la elección fundamental que cada persona enfrenta en su vida espiritual. La ausencia del Gimel, de la letra Gimel, en los 72 nombres no solo actúa como una advertencia, sino también como un recordatorio de la importancia de la humildad. Para poder alinearse a la luz de Hashem, uno debe someter al ego a un proceso de autorreflexión y autoconocimiento. La humildad se convierte en la llave que abre la puerta a la espiritualidad genuina, y no se trata solo de renunciar al orgullo, sino de establecer un compromiso real con el crecimiento personal y la autoevaluación. El desafío radica en deshacer las capas de la autoimportancia que se interponen entre uno y la experiencia espiritual que se busca. Además, se puede interpretar que la ausencia de la Gimel tiene un efecto purificador. Nos muestra que el camino hacia la transformación personal y espiritual no se alcanza a través de la autosatisfacción o la búsqueda de reconocimiento. En cambio, la transformación se logra a través de un proceso constante de humildad y disposición para aprender. Se requiere un corazón abierto que esté dispuesto a escuchar la voz de la luz cuando se presenta ante nosotros. En conclusión, mis queridos talmidines, los 72 nombres de Hashem no son simplemente combinaciones de letras, sino herramientas que invitan al ser humano a un viaje de autoconocimiento y humildad. La falta de la letra Gimel en estos nombres es un poderoso recordatorio de que el orgullo puede obstaculizar nuestra capacidad para conectarnos con lo divino, con Hashem. A través de la humildad y el despojo del ego, podemos abrir las puertas a una experiencia espiritual más rica y transformadora. De este modo, mi querido Talmidín, estudiante de esta comunidad, amigos todos, la enseñanza de Rav Natan Shapiro no solo trae luz sobre el poder de los nombres, sino que también nos ofrece una brújula en nuestro viaje espiritual, guiándonos hacia una conexión más profunda con el Creador y con nosotros mismos. Y ahora continuamos con la historia de la humanidad, que siempre ha existido una lucha constante entre el orden y el caos. Este enfrentamiento no solo se manifiesta en los grandes eventos históricos, sino que también se encuentra en nuestras vidas personales. Reflexionando sobre la visión que se tiene acerca de la eliminación del caos en nuestro universo, podemos afirmar que actualmente estamos más cerca de conseguirlo que nunca, incluso más cerca de conseguirlo que en épocas consideradas tan trascendentales como la entrega de la Torá en el monte, a Moshe en el monte Sinaí. A partir de esta premisa es fundamental entender que, aunque las herramientas y oportunidades están a nuestra disposición, el verdadero desafío radica en nuestra naturaleza humana y la lucha interna que todos enfrentamos.
La narrativa de la partición del mar no solo representa un milagro extraordinario de la historia judía, sino que se erige como un símbolo de la posibilidad de cambios radicales en nuestra existencia. A pesar de la capacidad de realizar milagros en nuestras vidas, la eliminación del caos depende en gran medida de nosotros mismos. Nacemos con la inclinación al mal, una parte intrínseca de nuestra naturaleza que si no se maneja adecuadamente puede arruinar nuestras mejores intenciones. La clave para revertir este caos personal radica en nuestra conciencia de esta inclinación y en la necesidad de librar una batalla diaria contra ella. La existencia del caos puede parecer abrumadora y desalentadora, sin embargo debemos recordar que en el gran esquema del universo siempre tenemos el control. Cada uno de nosotros posee la capacidad de influir en su entorno, de hacer frente a los problemas y de buscar soluciones, incluso cuando enfrentamos dificultades temporales. La certeza de que al final lo bueno prevalecerá nos ofrece una esperanza y un aliento en momentos de incertidumbres. Este viaje hacia la comprensión y control de nuestras vidas, las herramientas espirituales juegan un papel crucial, entre ellas los 72 nombres de Hashem, que se presentan en el contexto de la porción Beshalach y que constituyen un puente entre la realidad física y la no física. Si bien estos nombres tienen el potencial de transformar nuestras experiencias, se requieren de un estado de conciencia proactiva para que tengan un impacto real en nuestra vida. Esta proactividad, a su vez, puede existir sin la práctica constante de la restricción. Un concepto fundamental que nos ayuda a mantener el enfoque en el camino de la luz. La restricción es sin duda el arte perdido que debemos recuperar. A través de ella podemos evitar caer en la trampa del caos que nos presenta el lado oscuro representado por Satán en la narrativa. El juego de Satán es insidioso, ofrece justificaciones y excusas que a menudo parecen claras y lógicas después que hemos enfrentado consecuencias negativas. Nos seduce a racionalizar decisiones basadas en errores del pasado, tantas veces surgiendo después de que ya hemos pagado un precio personal. Un ejemplo histórico que ilustra esta lucha es el relato del faraón, quien tras la salida de los israelitas de Egipto se sintió repentinamente iluminado y decidido a perseguir a aquellos a quienes había liberado. Su historia es un recordatorio vivido de cómo esta tendencia a la reacción puede erosionar o puede ocasionar la erosión del progreso. La voz interna que nos anima a desestimar las advertencias, a seguir hacia adelante a pesar de las evidencias, es la representación misma de esta inclinación al mal que reside en cada uno de nosotros. Cada vez que ignoramos las señales de alerta que provienen de nuestro interior o de aquello que nos rodean, estamos jugando en el tablero del Satán. Y es en este juego donde las decisiones, por más que creamos que son correctas, pueden llevarnos a caminos de caos y desilusión. Esta inercia nos aleja del uso efectivo de las herramientas como los 72 nombres de Hashem, ya que la falta de restricción nos deja vulnerables ante los choques internos y externos que nos impiden acceder a un estado superior de conciencia. Para liberarnos del caos, necesitamos un compromiso consciente en el proceso de restricción. Este esfuerzo no solo implica una lucha interna, sino también un entendimiento profundo de que al hacerlo estamos abriendo las puertas a una realidad más ordenada y más armoniosa. La restricción proporciona la fuerza para resistir las tentaciones inmediatas que perpetúan el ciclo del caos. La idea de que podemos lograr un dominio sobre nuestro entorno requiere de un esfuerzo continuo y la transformación personal y colectiva, y es posible que cuando reconocemos nuestra capacidad de elegir, incluso en medios de la adversidad, a través de la práctica de la restricción, podemos acceder a una sabiduría más profunda, permitiendo que las herramientas espirituales se integren a nuestra vida cotidiana y nos guíen hacia la creación de tikkunim
o correcciones que tan desesperadamente necesita el mundo y también necesita, por supuesto, nuestras vidas. Entonces, mis queridos talmidines, amigos todos de esta comunidad, ya para cerrar este audio, les explico que la eliminación del caos de nuestras vidas es un contexto personal y universal, es una tarea monumental pero alcanzable. Si bien las herramientas y la sabiduría están al alcance, revelar su poder depende de nuestro compromiso consciente de la restricción y la guerra interna que debemos liberar día a día. Al reconocer tanto nuestra naturaleza humana como nuestras capacidades divinas, podemos construir o contribuir a un cambio significativo no solo en nuestro entorno, sino también en el universo que nos rodea. En última instancia, está en nuestras manos abrazar este viaje hacia la transformación y la iluminación, creando así un mundo lleno de orden y de armonía. Shalom, mis apreciados talmidines.